Destinos reflejados. Te invitamos a encontrarnos en un espacio donde la realidad oculta, llena de misterios y enigmas, se manifiesta. Un lugar para abrir portales a otros mundos posibles, colmados de magia que, de la mano del arte, la ciencia y las diferentes voces, es protagonista. Te proponemos recorrer un universo paralelo, habitado por hadas y duendes, que cuentan historias y leyendas de otros tiempos. Una dimensión inexplorada, donde surgen las emociones a través de espejos en la noche, de cantares a la luna llena, hechizos verdes y otras hierbas ancestrales. Acércate, cruza la noche por el espejo. La reunión está comenzando. Los reflejos nos permiten reconocer el sendero, porque necesitamos de un otro para descubrir quiénes somos. Porque encontrar un propósito es el principio del camino. Porque ese otro nos entrega una imagen que no siempre elegimos. Nuestros destinos reflejados se cruzan enmarañados todo el tiempo. Y en este laberinto de espejos que nos propone la vida descubrimos, si corremos los velos, el propósito que nos convoca. En un mundo naturalizado, deshumanizado y distante, se hace necesario el encuentro. Destinos reflejados. El podcast de Sandra de Francesco y Carlos Manuel Vicente. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Quinto encuentro de este podcast de Destinos Reflejados. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos aquellos que están del otro lado, escuchando. Quinto encuentro, quinta reunión. Ya cumplimos un mes y seguimos aquí, renovando la propuesta. Así es. ¿Y el tema de hoy cuál va a ser, Carlos? El tema de hoy pensamos en hablar de justamente esta reunión virtual que hacemos ante una necesidad de encontrarnos con el otro, una necesidad que tenemos que en este tiempo de pandemia no estamos pudiendo cumplir. Esto de encontrarnos con el otro de manera física, la necesidad del abrazo, del calor humano que nos está haciendo falta. Entonces pensamos, ¿no es cierto?, hablar un poco sobre eso. Así es, y hablar también de la otredad que se pone sobre la mesa justamente en estos tiempos. La concepción del otro, ¿quién es el otro? Todo se vuelve más claro, se van diluyendo muchas máscaras de los que tenemos cercanos y vamos descubriendo realmente el posicionamiento de ese otro. Sí, hay una resignificación de los vínculos. Así es. Han pasado a un plano diferente y eso ha generado también de que, no sé, en el entorno de cada uno de nosotros hemos visto cambios en mucha gente, o de pronto, como vos dijiste, esta situación extraña y que nos sorprende
ha ido quitando máscaras, ha ido quitando velos y los vínculos se han modificado, se han transformado. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo creo que esta situación extrema, que muy probablemente, más allá de que meses más, meses menos, va a pasar, como todo pasa, nos pone en una situación imprevisible, pero a su vez muy difícilmente vuelve a repetirse de este modo, y pone en manifiesto al ser. Si realmente este ser era solidario de la boca para afuera y sigue siéndolo en este momento donde se necesita esa solidaridad. Con el simple hecho, Carlos, de cuidarse. Cuidarme para cuidar a un otro. O sea, más allá, lo hemos charlado también fuera de los programas, más allá que vos, que yo, que nuestros vínculos cercanos no estén en edad de riesgo o que no tengan una situación de riesgo, pensar en un otro, pensar a quién podemos contagiar, a quién le podemos quitar la vida, pensar también en el pequeño comerciante, en la persona que necesita de nuestra compra, que necesita cumplir un servicio, pensar también aquel que se le cierran muchísimas puertas y bueno, estar atentos a la necesidad de ese otro, ser cuidadoso con la palabra, ser cuidadoso con lo gestual, no generar peleas sin sentido, roces, malos humores. Y bueno, todo esto al menos nosotros lo vamos planteando y vemos a nuestro alrededor que no todo el mundo se lo plantea de ese modo, ¿no? Yo pienso que la pandemia ha amplificado o ha potenciado todas aquellas actitudes que ya teníamos desde antes. Más allá de que se desenmascaren algunas cuestiones, creo que aquel que era solidario, el que estaba predispuesto a ayudar al otro antes, en esta situación, saca a relucir aún más esa característica humana. Y así también, por el contrario, aquellos que son mezquinos, que piensan de manera más individual, también ven potenciada esa actitud y la muestran de una manera más marcada. Y yo creo que también pienso que empiezan a conectarse muchas cuestiones que a veces no terminamos, o que antes no terminábamos de encontrar las relaciones, porque cuando siempre decimos, ¿no es cierto?, de la educación, los valores, en esta pandemia se ve justamente eso, de cómo la falta de conocimiento o la pérdida de muchos valores, que son procesos que se han ido dando a lo largo de muchos años, de pronto se están poniendo en juego, o mejor dicho, están faltando a la hora de trabajar como sociedad, porque este virus, esta situación, exige más que nunca pensar como sociedad, como comunidad. Y creo que sí, que hay gente que no lo termina de comprender y actúa desde el individualismo. Y lamentablemente, a mi pesar, pienso que si seguimos actuando desde el individualismo, vamos a tener consecuencias desastrosas como han tenido otros países. Creo que es más amplio también. Así es. Sí, así es, porque además se juega el tema del poder, ¿no? La especulación, y lo ves desde el manejo de los medios, cómo se aprovecha para tirar leña al fuego en cuestiones que son hasta parecen una burla, ¿no? Carentes de argumentos, carentes de sentido, pero se tiran cosas al aire como para generar rispideces, para generar más división,
para generar más tensión, que justamente es lo que menos necesitamos en este momento, porque en este momento necesitamos estar atentos del y otro. necesitamos más que nada información clara, porque la información clara es la que nos va a dar tranquilidad. Ahora, si la información es confusa, genera miedo, la falta de información. Sí, no confundir, Carlos, esta información clara con la información impertinente o la información también riesgosa, ¿no? Como vos me contabas, este listado de infectados en tu pueblo. O sea, dar identidad de la persona que está atravesando esta situación me parece ya un exceso de información. Una yo información me refería exactamente inapropiada. a decir a información clara, pero a información que sea importante, porque en ese caso, acá tuvimos ese hecho lamentable de que se diera a conocer una lista, más que una lista, era un cuadro sinóptico vinculando incluso a quién había contagiado a quién, con los nombres y apellidos. Esa información no es importante. Esa información y no es necesaria. No, además es altamente riesgosa. No es importante y no es necesaria. Además, en una sociedad donde estamos hablando de que hay valores que no existen o que se han perdido o se han desdibujado, pone justamente en riesgo. Y además por el simple hecho de que atenta contra la privacidad de estas personas, contra su vida y contra su salud, porque justamente estar atravesando esta situación requiere de que uno pueda estar tranquilo en familia y esperando recuperarse, no estar preocupado de si te van a incendiar el auto, como ha pasado en algunos lugares de nuestro país también. Así es, y otra cuestión que yo esto lo escucho hasta en el almacén que tengo acá a 20 metros, ¿no? El hecho de hablar por hablar. Sí. Hablar porque alguien lo tiró en los medios, y sabemos cómo son los medios, de tendenciosos, de imprudentes, y entonces lo repito porque lo dicen todos, porque si lo dicen todos debe ser la verdad. Sí. O debe ser por ahí, ¿no? Entonces repito y genero un ronroneo de malos entendidos que en vez de ayudarnos lo que hace es empañar todo esfuerzo por poder poner en marcha y para poder salir y para poder pensar en el día después de todo esto. Sí, por eso la información debería ser aquella que es importante para enfrentar esta situación y no aquella que ayude a cuestiones que no son necesarias. Hay gente que sabe perfectamente, hablo por aquí, por Villa Dolores, que es un pueblo todavía, si bien tiene características de una pequeña ciudad, pero sigue teniendo ese espíritu de pueblo. Aquí hay gente que conoce, por ejemplo, dónde vive y quién es y cómo se contagió fulano, y por ejemplo no saben cuáles son los síntomas del COVID. Claro. Entonces, claro. Ahí le estamos pifiando, me parece, para decirlo en criollo. Y sí, porque los medios tienen que estar justamente para informar a las personas. Sí, pero además, ¿no? se conjuga todo, porque si yo lo pienso desde mi seguridad, desde mi salud, realmente a mí saber que fulano de tal está contagiado no me sirve de nada. Si yo no entiendo y no comprendo que tomar ciertos recaudos, como usar el tapabocas, como lavarme las manos con frecuencia o cada vez que vuelvo, ¿no es cierto?, del exterior, si no comprendo eso, entonces ¿de qué me sirve saber que el vecino de a 3 casas está contagiado cuando es prácticamente imposible que me contagie si yo no paso... si no estoy con él? O sea, puedo pasar por la vereda. Si no tenés y contacto estrecho. Claro, puedo pasar por su vereda y no me voy a contagiar. Justamente. Bueno, y acá se dirimen estas cuestiones, ¿no? ¿En qué barrios están los afectados? Empezar a catalogar a las personas o a catalogar a los barrios, como si el virus distinguiera accesos materiales o niveles socioeconómicos.
o tuviese, no sé, algún mote de algo. Es bastante ridículo Sí. a veces, ¿no? Cómo pensamos, cómo razonamos. Sí, aquí incluso también he visto trasladarse ese pensamiento también a algunas autoridades. Villa Dolores estuvo sitiada durante muchos días, 70 más o menos, con barricadas que hacían parecer que fuera, no sé, Berlín en tiempo de la Guerra Fría, pero Ujú. el virus entró igual, algo que sabíamos que iba a ocurrir porque las barricadas no frenan el virus. El virus Así va es. con las personas y al final fueron en vano. Y esas mismas barricadas impedían, por ejemplo, que algunos vecinos que habían quedado fuera no pudieran regresar a sus hogares o ir de manera más accesible a aprovisionarse, ¿no es cierto? Entonces digo, Ujú. todo eso tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Con el conocimiento, con la educación, con los valores, con todo lo que traemos de antes. Y que Sí. esta pandemia lo pone sobre la mesa. Y bueno, y ni hablar del ámbito educativo. Sí. Todo lo que se ve al interior, vos que sos docente, yo que soy una docente ya retirada, pero que también estoy en contacto con los docentes que están atravesando esto, se pone en juego y se pone en evidencia en qué lugar estábamos en la educación. Y todo esto se manifiesta, o sea, desde la falta de insumos, hasta la falta de conocimiento, hasta las prácticas tecnocráticas que se reproducen, la poca posibilidad de vincularidad o la poca atención a la vincularidad, el hecho de no poder organizar trabajos colaborativos con los compañeros. Realmente se manifiesta, se pone de manifiesto todas las falencias pedagógicas y todas las falencias desde la profesión, al interior de la profesión docente, hasta en lo que tiene que ver con la institución, escuela. Sin dudas han quedado reveladas todas estas cuestiones que tienen que ver con la práctica y con la teoría. Pero también yo quisiera ir más allá, también tienen que ver con, principalmente con el enfoque, o con, mejor dicho, con esto que siempre hablamos del propósito de cada uno. Porque yo veo que aquellos que siempre están predispuestos a aprender, que siempre están buscándole la vuelta a las situaciones, son los que mejor se adaptaron, más allá, ¿no es cierto?, de todo esto que vos decís que es real, de la falta de tecnología, la falta de insumos, esto que vemos que los alumnos tienen un celular y una computadora pero no tienen internet, entonces ¿de qué sirve? Claro. O a veces está este elemento, sí, porque está este elemento muchas veces, pero no está el conocimiento. O el conocimiento está puesto en el uso de algunas aplicaciones que no son tan importantes o necesarias. Y también aflora el tema de la competencia, hablo desde el equipo de los docentes. Claro, a eso iba. Muchas veces aflora más la competencia y el individualismo que el hecho de decir, bueno, nos ponemos a trabajar juntos o nos ponemos a pensar una salida juntos. Eso no significa que sean todos los casos. Por eso, porque conozco excelentes docentes y gente muy comprometida que la está remando y que realmente está logrando cosas maravillosas. Estoy hablando de una problemática que trasciende, ¿no? Una problemática que se está viendo en muchas instituciones. A eso justamente iba, que aquellos que son comprometidos y que siempre tratan de sobreponerse a todo tipo de situaciones son los que mejor están afrontando esto y tratando de llevar adelante la educación. Y aquellos que habitualmente se manejan de manera opuesta, es decir, aquellos que cumplen, que cumplen, digamos, con lo mínimo y necesario, que zafan y nada más, obviamente, por supuesto, en ese caso están haciendo poco y nada. Y bueno. Sí, muchas veces especulando con que, bueno, en esta situación nadie les puede bajar una calificación a fin de año, o en esta situación
puedo aludir a que no Sí. tengo internet o que no tengo conectividad y entonces no le respondo, por ejemplo, la llamada a un directivo o a un compañero. Y estas cosas Sí. se ven, ¿eh? Y se ven Bueno, mucho. es la excusa perfecta, ¿no es cierto? La pandemia también no solo en el ámbito educativo, para muchas cuestiones es la excusa perfecta. Sí. Porque para sacarlo también y no parecer que estamos pegándole solamente a la educación, también he escuchado casos, ¿no es cierto? Un amigo que me decía un problema con el seguro, imposible comunicarse, un problema con la tarjeta de crédito, imposible comunicarse. Y nosotros, por ejemplo, sí nos estamos comunicando para hacer un podcast, entonces algo debe ser que está mal y no creo que sea la pandemia. Entonces, ¿será que si uno tiene un propósito y tiene ganas y tiene realmente está enfocado en lo que quiere hacer, lo lograría? Yo creo que sí, que eso es lo que hablamos siempre y me parece que siempre caemos al final en lo mismo. Parecemos reiterativos, pero creo que si hay un propósito, todo es posible. Y si hay otros, Sí. ¿no? Porque tampoco a solas se puede hacer absolutamente No, por supuesto, nada. sí. Eso también creo que ya a esta altura, quinto podcast, creo que podemos ir anotando algunas cuestiones como, no diría hipótesis comprobadas, pero sí ya como pequeños aprendizajes, y uno de ellos es el propósito, tener un propósito, y el otro que si no trabajamos en conjunto con el otro es mucho más difícil, casi imposible. ¿Por quién existimos? Aun cuando sienta la presión, el corazón ahogándome y las sombras que me abrazan, una oportunidad siempre habrá. Surco la tempestad con fuerza, aferrándome a mis entrañas, a los días de sol transitados, una posibilidad en cada mañana. No me dejo caer en el abismo, llevo mi alma guerrera a los campos de la esperanza, una chance más en cada sueño. Y si siento que mis días mueren, pienso en el único milagro. Damos vida una y otra vez. Existimos por quienes amamos. Bueno, hemos llegado al momento de la consigna que siempre presentamos para que participen nuestros oyentes, y en esta ocasión se nos ocurrió contar aquellas anécdotas que se han dado en tiempo de pandemia. ¿Qué te parece, Sandra? La consigna. ¿Tenemos anécdotas para contar? Tenemos pocas anécdotas, pero contundentes. Sí. Podemos empezar por la de Eneas, que nos lleva a pensar varias cuestiones. Él es un joven, adolescente, que dice que habitualmente se reúne a jugar con amigos, pero que bueno, ahora en tiempo de pandemia organizaron un juego entre 8 y que fue súper divertido y que les cambió como la semana, cuando en realidad antes era algo cotidiano y casi hasta aburrido, se podía decir, ¿no? Esta resignificación de la vincularidad a través de las redes, que bueno, que estuvimos ya charlando al principio del programa. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? De pronto un lugar común en tiempo de pandemia se resignifica porque quizás es el único punto de encuentro con otros. Exactamente. Y lo que hablamos, ¿no es cierto?, de la necesidad que tenemos a veces de encontrarnos con el otro. Sí. Sí.
Bueno, yo tengo uno para contar que me ocurrió aquí cuando estallaron los casos Ajá. en Tras la Sierra, que bueno, en Villa Dolores ha sido como el epicentro de este brote en Tras la Sierra. Sí. Que, claro, una situación nueva para nosotros. Nosotros veíamos los noticieros que pasaba en Córdoba Capital, que pasaba en Buenos Aires, pero acá no estuvimos más de 100 días. Lo veían por TV. Exactamente, lo veíamos por televisión. Es más, veíamos que los políticos acá sacaban pecho como diciendo que éramos una zona blanca. No, que sin Como casos. si el blanco, ¿qué representa el blanco, no? Otro tema para Sí, otro podcast. sí, otro podcast. ¿Por qué zona blanca y no zona negra? Sí, siempre lo oscuro, lo negro está asignado, ¿no es cierto?, a lo malo, Claro. a lo maligno. Sí. Pero bueno, al margen de eso, cuando estalla todo aquí, claro, hubo como incluso a mí también me pasó, y a eso va la anécdota, de que de pronto nos sentimos como en una situación... sentimos, digamos, ahora de cerca el virus. ¿Sí? Sí, Sentimos muy de de cerca. verdad que estábamos en pandemia. Y claro, los medios locales, la gente, estaba como asustada, todo el mundo hablando de qué vamos a hacer ahora y que hay que cuidarse de verdad. De pronto... en mi barrio, que yo no vivo en el centro, sino en un barrio que está cerca del centro, pero es un barrio, de pronto me di cuenta que muchos descubrieron el tapaboca 100 días después, lo sacaron de la bolsita del plástico y todo el mundo andaba con tapaboca en la calle. O sea, ya nadie se reía del que usaba tapaboca. Claro. Y me ocurrió algo muy particular, que creo que tiene que ver con esto de esta locura que se desató, ¿no es cierto?, en segundo, ¿Qué te pasó? tercer día. A ver, contá. Bueno, voy a la despensa que tengo a 150 metros. Y cuando voy volviendo, veo al muchacho del correo argentino Sí. que estaba repartiendo correspondencia. Sí. Y claro, es como que me ve, entonces se para justo delante de mi casa y me dice, acá le entrego la boleta del cable. Ujú. Y tuve una sensación cuando me la fue a dar, como que lo primero que pensé, digo, ¿a dónde habrán dado esa carta? No la querías agarrar. O sea, Era como si- ibas a sacar un par de guantes para agarrar la carta. Pareció, sentí como que me entregó una bomba. Claro. Entiendo. Y ahí dije, o sea, fue un instante, pero dije, qué sugestionados que estamos, porque Claro. en definitiva simplemente, bueno, por precaución, Te lavas bien entré- las manos. sí, entré con la carta, tengo una botellita con alcohol al 70, la rocié, la dejé ahí y me lavé las manos porque además había salido y ya está, o sea, Ya está. Es más, todavía no le he tocado a la boleta, pero Bueno, no pero porque ya está. Si el virus estaba, ya se murió. Sí, pero aparte porque todavía no lo tengo que pagar, así que ahora Ah. la semana que viene, cuando la tenga que pagar, no es que le tenga miedo todavía. Claro, porque lo mismo va a pasar con el dinero del vuelto que te da el almacenero. Claro. Pero en Bueno, eso, esa, claro. ahí puedo contar otra anécdota Sí. que me has hecho acordar en este momento con el dinero. Y tiene que ver con esto que hablábamos también al principio del desconocimiento. Me ocurrió, no voy a nombrar ¿no es cierto?, el lugar a donde fui a comprar gas, ¿sí? Una garrafa. Que no debe haber mucho cerca de tu casa. Si el señor está escuchando se va a dar cuenta. Y bueno, cuando llego, esto también era justo cuarto o quinto día de que había estallado todo y todo el mundo estaba muy alterado, Sí. ¿no es cierto? Muy preocupados, algunos muy preocupados y con justa razón y otros muy alterados, que Sí. es diferente, ¿no es Sí, cierto? es muy distinto. Sí. Es preocupación más enojo y más paranoia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, cuando llego, sin que llegue a decir nada, ¿no es cierto? O en realidad digo, bueno, una garrafa de 10 kilos. Y el señor me dice, ¡ay, tiene alcohol en gel! Había un pote gigante de un lado del vidrio, digamos, del lado del cliente, y tenía otro de su lado, el vendedor. Sí. Entonces me dice, ¡ay, tiene alcohol en gel!
Y yo como, digo, bueno, gracias, le digo, pero yo en el auto también tengo. Y me dice, no, pero aparte el tono, la forma en la cual me lo dijo, denotó Que sí o sí te tenías que poner alcohol en gel para que te entregara. Claro. Me dice, no, pero me vas a dar plata. Bueno, entonces me puse y mientras me ponía y me lavaba, digamos, las manos con el alcohol en gel y saco el dinero y le digo, pero usted también tiene que ponerse, le digo, porque mire que mis manos van a quedar libres de virus, pero los billetes no. Claro. Y él agarró el dinero y me dio el ticket, pero no se puso alcohol. Claro. Entonces, claro, Qué raro, yo digo, ¿no? lo miro y digo, bueno, le digo, yo podría decirle lo mismo a usted porque me está dando un ticket y usted no se puso alcohol Claro. antes Claro. de darme el ticket. Porque además Carlito la sigue. O sea, no quedó ahí. No, claro. Entonces, bueno, digo, en realidad, más allá de que es gracioso, que por ahí la psicosis también es contraproducente. Sí, psicosis más ignorancia puede ser un detonante importante. Claro, sí, porque en realidad, digamos, él debería preocuparse más él, que está recibiendo permanentemente dinero de mucha gente, de cada vez que toca dinero, Claro. de ponerse alcohol en gel, y no tanto porque el otro se ponga antes, ¿no es cierto? Porque Claro. las Además, manos como van a él quedar... te estaba entregando un producto, se sentía con mayor poder sobre vos de ordenarte lo que tenías que hacer, pero no vos así, no era recíproco. Claro, sí. Ahí había una cuestión jerárquica. Sí. Esperemos que el señor no sea uno de los infectados ahora, ¿no? Porque si no... Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, yo tengo una anécdota de una amiga que ahora la puedo contar porque ya pasó bastante tiempo, pasaron como 3 meses y ya se puede contar. Y que ahora es graciosa y ella me permitió contarla. Bien. Ella es Adriana, que participa permanentemente y nos escucha todo el tiempo. Más o menos fue el 7 de abril, o sea, nosotros entramos en cuarentena el 20 de marzo. 7 de abril, vive acá en un barrio cerca de mi casa. Sale con barbijo, alcohol en gel individual chiquitito en su cartera. En ese momento todo el mundo andaba con guantes, así que imagínate, a comprar carne para hacer un guiso. Sí. Bueno, cuando se despertó estaba en el hospital. ¿qué? ¿Pasó algo en el medio entonces? O sea, guardó la distancia social, se puso el barbijo, llevó los guantes, hizo todo, pero la pisó un caballo. ¿La pisó un caballo? Un caballo que vino en estampida, no se sabe de dónde. Y arremetió. Y cuando se despertó, obviamente entró en estado de inconsciencia, estuvo con cuello ortopédico hasta hace unos días, bueno, con fisuras en la columna, ahora podemos reírnos, como nos reímos a veces de las caídas, qué paradoja, ¿no? Esta cuestión, qué loco. O sea, guardar todas estas distancias, estas cuestiones frente a algo que obviamente hay que cuidarse, y de repente aparece un caballo que vaya a saber quién dejó suelto en pleno barrio y que la pasó por arriba, literalmente. Claro, no. Un hecho insólito. Insólito. Otra anécdota o experiencia en pandemia también podríamos llamarlo, fue a raíz también de que surgieron los casos aquí en Tras la Sierra, de que noté que mucha gente empezó como preocupada por la identidad, o al menos el lugar de residencia de los infectados. Y más allá de que ya contamos de que acá surgió, ¿no es cierto?, hasta un mapa conceptual, que bueno, eso es de... Sí, ya contamos. Es condenable. Sí me pareció como para tomarlo, ¿no es cierto?, con gracia, de que mucha gente se convirtió como en una especie de detective. ¿De espía? Detective privado. ¡Wow! Atando cabos, uniendo que alguien dijo algo, que otro no sé qué.
y tratando de determinar en qué barrios, haciendo la logística, digamos. La logística para después hacer el mapa real, ¿no? El mapa Claro, territorial. sí. Yo creo que a mí me parece como anécdota de que a fin de cuentas después teníamos todos los barrios con supuestos infectados, así que volvemos a lo mismo. Tenemos que tomar los recaudos, no importa qué barrio, no importa. Bueno, yo tengo otra anécdota que tiene que ver con cuando nosotros ya se había flexibilizado un poco, ahora ya volvimos a la etapa 1, porque bueno, somos muchos millones en el área metropolitana. Pero cuando estábamos un poquito más, creo que habíamos pasado la fase 2, yo tuve problemas con mi sartén, se había despegado el teflón. Así que bueno, tuve que ir a comprar una sartén nueva. Claro. Bueno, para ir al bazar, el bazar funcionaba en esos horarios, viste que nunca antes estaban abiertos los comercios, o sea, de 12 a 5 de la tarde. Bien, pero de 12 a 5 de la tarde al lado del bazar también estaba abierta la fiambrería. Claro. Y también estaba abierta del otro lado la casa de deportes. Entonces se habían hecho unas filas enormes, todos obviamente con nuestro barbijo y con el distanciamiento social, pero las colas se entrecruzaban. Claro. Sumado al banco de enfrente que tenía una cola más o menos de aproximadamente 80 personas. Claro. Bueno, éramos un pueblo en esa cuadra. Y lo más gracioso es que mientras yo pedía, por ejemplo, la sartén, escuchabas al de al lado que pedía un recambio de zapatilla que no era número 44 sino 42 y el otro que estaba pidiendo el sardo fresco. Era bastante gracioso, o sea, fue bastante cómica esa situación. Obviamente todo detrás del barbijo, que se complica, ¿viste? Porque la voz no sale nítida. No, por supuesto. Todo se ve desvirtuado. Todo se escucha desvirtuado, se ve desvirtuado. Y bueno, y como para cerrar, estoy feliz porque acá los vecinos han puesto delivery de chocolate. Eso. Así que para poder tolerar este frío polar que se vino, nada mejor que un delivery de chocolate y con buenos precios y promociones. Buenísimo. Así que gracias, chicos. Bueno, acá también hemos visto que prosperó esto de los deliveries. Me imagino que ha pasado lo mismo en todo el país, ¿no? Pero quizás en los pueblos el delivery, más allá, ¿no es cierto?, del tradicional delivery donde uno pide pizza, lomito, hamburguesa. En otras cuestiones no se ve mucho. Y acá vimos que de pronto todos hacían delivery. Incluso las casas de ropa, la pinturería, la verdulería, también te hacen promociones. Y eso, bueno, más que una anécdota, también es una experiencia en pandemia nueva. Y bueno, que es positiva, ¿no? Porque... Súper positiva. Es buscarle la vuelta, ¿no? Sí, y además colabora, digamos, también con esto de quedarse en casa. Sobre todo pensando también en la gente mayor, para que no salga, porque además ahora viene el frío. Bueno, ya llegó el frío. Ya llegó. Y está bastante bien instalado. Está cómodo el frío. Sí, está muy cómodo. Sí. Llegó para quedarse un buen tiempo. Sí, yo creo que sí. Y entonces con nosotros también estábamos muy flexibilizados. Estábamos ya en la última fase y tuvimos que retroceder a la 1, lamentablemente. Y de pronto vimos juntos... Sí, cuestión que te he escuchado repetir entre el podcast número 3 y el 6, creo que es la quinta vez que lo decís, Carlos. Sí. Digamos que estás un poquito preocupado por el tema, sí, me parece. Preocupado por cómo vamos a salir y no volver a caer al rato de nuevo en lo mismo. Uh-huh. Esa es mi preocupación mayor, porque evidentemente el virus va a seguir y mi preocupación es esa, de que estuvimos flexibilizados, fase 5, creo que fueron 10 días, no más de eso. Sí. Y entonces digo, si va a ser así, vamos a estar liberados 4 o 5 días y otra vez vamos a volver a fase 1. La famosa danza que decían, no va a ser una danza, va a ser estar sentado nada más en el baile. Se va a complicar.
El ombú o bella sombra es una planta herbácea oriunda de los montes del nordeste argentino, Uruguay y sur de Brasil, y que también se encuentra en Paraguay. En la región pampeana de Argentina es una especie ampliamente conocida por su particularidad de dar sombra y de actuar como marca para señalizar territorios en el paisaje pampeano. Ambas características también son de gran importancia para poblaciones de otras regiones cubiertas de grandes extensiones de pastizales del nordeste argentino, como ocurre en la zona de los esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Pese a ser de una madera de características herbáceas, el ombú ha tenido y mantiene grandes utilidades para el ser humano en la región de la llanura pampeana. Sirve de refugio ante jornadas muy calurosas o en temporales y se ha plantado en cortinas para evitar grandes crecidas de aguas. Su sombra mantiene la humedad superficial del suelo adyacente y sirve de hito, mojón o señal para situar distancias y territorios en la llanura de la pampa húmeda. Cuenta una leyenda sobre el ombú Teresa Villafañe Casal. Umbí, la esposa del jefe de una tribu, había conseguido que los indios cultiven la tierra. El verdor auspicioso de las plantas de maíz anunciaba la cosecha, pero el deseo de lucha primó en los hombres y un día dejaron sus campos y se fueron a guerrear. Umbí se encargó del campo cultivado. Iba a cuidarlo para que las mujeres y los niños no padecieran hambre. Una luna llena anunció con síntomas infalibles una terrible sequía. Umbí comprendió lo difícil que sería cumplir su misión. Día a día las plantas de maíz iban perdiendo su lozanía. Una a una caían vencidas, pero Umbí, con la energía y la resistencia de que solo las madres son capaces, decidió salvar los granos necesarios para volver a sembrar. De pie, frente a las plantas que quedaban vivas, trató de darles sombra con su cuerpo y las humedeció con sus lágrimas. Desafió a Gúneche, dios que le mandaba la sequía. Resistió desesperadamente la heroica mujer, pero su agotamiento fue mortal. Gúneche, al final, ante el sacrificio sublime de la madre que lucha por sus hijos, por su tribu, resolvió ayudarla en su obra. Pero no envió la lluvia, sino que transformó a Umbí en un árbol, que con su sombra consiguió salvar una planta de maíz que daría los granos para la próxima cosecha. Cuando regresaron los indios, el cacique vislumbró, a través del tronco retorcido y rugoso, la lucha que tuvo que sostener Umbí. Desesperado, se abrazó al árbol, y la sombra de éste lo cobijó. Gracias por invitarme a participar con uno de mis poemas en este espacio. Con mucho cariño de mi poemario Íntimo Mar, este poema de espuma y de sal. Contra la dura existencia nos rompemos en gotas pequeñas de efímera luz y nos precipitamos luego en llovizna que se evapora pronto al calor del sol. Seres de espuma y de sal, las vidas humanas sutiles son. Iliana Marún Torres es psicóloga, psicoterapeuta, magíster en proyectos de desarrollo social.
actriz del Teatro Experimental de Barranquilla y poeta. Su poesía está publicada en varias antologías, revistas y proyectos culturales en el Caribe colombiano, Latinoamérica y España. Nos saluda desde Cartagena, su ciudad. Hola Sandra, qué sorpresa tan bonita, me alegra mucho escucharte y bueno, desde ya cuenta conmigo, esa invitación está genial. Estaré por supuesto participando en ese proyecto, me encanta la idea, me encanta saber de ti y bueno, yo estoy bien aquí bajo este calor hoy a mediodía, pues qué te cuento, trabajando desde casa y viendo cómo desde ese aislamiento preventivo tratamos de hacer una vida que tenga sentido, que haya creatividad, que no se pierdan los amigos, que las distancias solamente sean físicas y bueno, haciendo la vida también. Te mando un abrazo inmenso y te mando mucho sol. La tierra donde uno nació, el pago, la añoranza por esa tierra, es un tema que ha ido ocupando el tiempo, digamos, en estos momentos de pandemia. Mucha gente que quedó lejos de su lugar de nacimiento o lejos, digamos, del lugar donde ha vivido o donde vive. Gente que está en su tierra y que de pronto siente más que nunca la fraternidad con la comunidad, que se hermana ante la desgracia. Creo que es un tema muy interesante para hablar, Sandra, el tema de la añoranza por la tierra donde uno nació. Sí, la añoranza que tiene que ver con extender de alguna manera un abrazo, el abrazo que a veces se hace poesía, se hace canción. Al pasar por Areco estoy pensando que un abuelo mestizo pisó estos campos. Parece que la tierra aquí se estira a parir soledades, vientos y heladas. Parece que tranquean por esta huella. Pa' 2 segundos sombra tras de una estrella. San Antonio de Areco con Puerto al lago. Voy llegando despacio hasta tus pagos. A la huella, ya voy llegando. San Antonio de Areco, te estoy cantando. Al pasar por Areco estoy pensando cuántos gajos nacieron de un mismo árbol.
Si parece que Arturo, Pascual y Armán con el viejito Higinio están mateando, parece que tranqueando por esta huella va don Segundo sombra tras de una estrella. San Antonio de Areco con cuanto halago, voy llegando despacio hasta tus pagos. A la huella, ya voy llegando. San Antonio de Areco, te estoy cantando. Acabamos de escuchar A los Pagos de Areco, de Mariano Suárez, letra y música del autor, editado en el disco Entrevero. Mariano Suárez nos ha enviado un mensaje contándonos una anécdota de San Antonio de Areco, donde tiene sus orígenes su familia. Nos dice Mariano: si bien nací en Wilde, partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, tengo mis raíces en San Antonio de Areco. Mi bisabuela, doña Sofía Suárez, parió a mi abuelo en esos pagos, de allí mis ancestros. Arturo Falcón, protagonista de esta historia, que me fuera contada entre mate y mate por su hijo, mi primo Orlando Falcón. Juan Sosa, hombre adicto a la bebida, reconocido como tal en el libro Don Segundo Sombra, vivió sus años de vejez cobijado por Arturo en su casa, en el barrio Amesnil. Al fallecer Juan, Falcón hizo la gestión para que la calle donde este paisano vivió sus últimos días llevara su nombre, Juan Sosa. Sintonizando en clave Amar. Y se redefinen las distancias, y la piel se hace éter para encontrarnos. Se reconfigura la rutina y se resignifican los valores. Resurge el asombro ante la maravilla y hasta percibimos el perfume de los recuerdos. Experimentamos el vértigo bueno de salir a la vereda y la adrenalina de esa charla virtual que nos mantiene vivos junto a un otro. Tapamos nuestras bocas para escuchar al viento y redescubrimos la mirada. Empezamos a compasar latidos, a contar estrellas y a seguir la luna. Identificamos la herida y la cicatriz, los temores y las verdades. Amasamos pan y bailamos. Soñamos con volver a abrazar, a caminar, a aventurar, a sintonizar. Sandra, ya sé que lo he dicho varias veces, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo mucha bronca, mucho enojo con aquellos
que no cumplen y que no se preocupan por el otro. Entonces por eso soy insistente y consecuencia de eso estoy teniendo problemas digestivos. Así que dije, voy a tener que consultar a la bruja Sandra. Bueno, y yo te puedo dar alguna receta de test. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque es lo que necesito en este momento. Bueno, bien, recordemos que el té se prepara con una cucharadita de hierbas, ¿sí? Una cucharadita de café, digamos, más o menos la medida de café para una taza generosa. Sí. Si quiero colocar una cucharada de hierbas en un jarrito, va a ser obviamente para más o menos 3 tazas generosas. Sí. Y recordemos también que la infusión que preparo, que tiene que ser tapado, 5 minutos de reposo y luego colar, puede servir, la puedo mantener 24 horas. Sí, eso me acuerdo, pero está muy bueno Bien. Recordarlo. Voy a usar hierbas que mencioné la vez pasada cuando hablé del botiquín, Sí. las hierbas básicas. Sí. Y voy a agregar una hierba más que la podemos conseguir fresca, que es la albahaca. Bueno, buenísimo entonces. O sea, la podemos conseguir tener obviamente también seca, pero la voy a agregar a este botiquín. Perfecto. Entonces voy a dar 2 recetas de té. Sí. Uno que, o sea, los 2 son digestivos. Los 2 de té son fundamentalmente para la digestión, para el estómago. Esta primera, básicamente para las molestias estomacales, los gases y el ardor de estómago. ¿Sí? Vas a poner una parte de menta, la menta que tengas, poleo, peperina, menta común, Sí. Una parte de albahaca, seca o fresca, Sí. la que tengas, y una parte de semillas de eneldo. Bien. Una taza de agua hirviendo, dejas reposar 5 minutos, colás Sí. y tomás preferentemente a la noche. A la noche. ¿Sí? Sí. Bueno, hay quienes también dejan reposar un poquito más, o sea, hasta 10 minutos, si querés un té más concentrado, lo podés dejar reposar. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Bien? Bueno, y vamos a la segunda receta, ¿te parece? Bueno, vamos. Que está asociada más con la digestión, los gases y también para la inflamación del estómago. O sea, cuando el estómago se inflama la zona abdominal. Sí. Bueno, sería una parte de eneldo, una parte de semillas de anís Sí. y una parte de hinojo. Bien. ¿Lo anotaste? Sí, estoy anotando. Y bueno, y podríamos dar hasta una tercera receta, Bueno, que es el té de manzanilla clásico. perfecto. Hoy tenemos entonces bien completo para que poder sentirnos bien. Bueno, la manzanilla la podés incorporar o mezclar con cualquiera de las hierbas que te mencioné. La manzanilla es relajante, estomacal, Sí. es desinflamatoria, Bien, muy bueno eso. ¿sí? Así que nos va a ayudar también en el proceso digestivo. Perfecto. Sí. Y bueno, y también podríamos agregar que en términos mágicos, todas estas hierbas se asocian con la prosperidad. Ah, mira vos, eso es muy interesante. Así que le estamos agregando un plus, Claro. un plus mágico. Sí, lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? De que la magia está en estas cuestiones simples de las hierbas, todo lo que nos aportan algo natural. Ujú. Perfecto, entonces, además de sentirnos bien físicamente, también estamos haciendo, digamos, un llamado a la prosperidad. Así es, a la prosperidad. Y te voy a agregar algo más, un Bien. plus, que no me lo pediste, pero que ya que tenemos el té de manzanilla preparado, en vez de poner una cucharadita, ponemos 2.
una taza la usamos para relajar y para sentirnos mejor y ayudar a la digestión. Sí. La otra taza, una vez que entibie, la colocamos en la heladera media Sí. hora. Si por ejemplo tomamos el té de manzanilla a la noche, la dejamos tapadita hasta la mañana siguiente en la heladera. Bien. Y cuando nos levantamos, nos lavamos la cara con el agua de manzanilla. Ah, mira vos. Y Entonces va a desinflamar las bolsas en los ojos, va a limpiar los ojos, va a desinflamar el rostro. muy bueno. Muy bueno. Estoy pensando en algunos amigos a los cuales les vendría bien, porque estoy seguro que están durmiendo bastante. Y se Bueno. levantan tarde. Y se levantan hasta con las marcas de la almohada. Sí, sí. Y nos suelen escuchar, así que se van a dar cuenta. No quiero mandarlos al frente. Bueno, así que se prepara el tecito de manzanilla. Entonces mañana, cuando madruguen a la 1 de la tarde, Sí. ahí se hacen el bañito de rostro con la tisana Perfecto. Sí. de Les va a venir manzanilla. muy, muy bien, estoy seguro. Y les mandamos saludos. Para este té es para ellos. Bueno, y sepan que cualquier consulta estamos al servicio. Por supuesto. Hemos llegado al final del quinto encuentro de Destinos Reflejados. Sandra, tenemos que hacer los agradecimientos correspondientes a aquellos que han participado de este encuentro. Bueno, Iliana Marum, de Cartagena, gracias por tu saludo, gracias por tu poesía. También tenemos que agradecerle a Mariano Suárez por su música y también por la hermosa anécdota que nos envió sobre San Antonio de Areco. Bueno, a todos los oyentes y recordarles nuestras redes de acceso, canales de YouTube, el tuyo, Mi canal de YouTube, Carlos Manuel Vicente. el mío, Sandra de Francesco, Destinos Reflejados por Facebook, destinosreflejados@gmail.com, nuestro mail. Y tenemos también Destinos Reflejados en Instagram Y en Spotify. y en Spotify. Bueno, a traspasar los espejos, Carlos. A cruzar los espejos, los esperamos la semana que viene para renovar esta reunión martes a las 22 horas. Gracias. Chau, chau.